¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta sesión del programa de preparación para el PMP con Ricardo Junco. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las tareas más importantes del examen, la 2.17, que trata sobre el cierre de proyectos. Pero, ¿es solo un trámite administrativo o es en realidad la clave para el éxito futuro? Bueno, vamos a descubrirlo juntos. Miren, el plan para hoy es bien sencillo. Primero, vamos a entender por qué es tan importante cerrar bien un proyecto. Luego, veremos los pasos clave para hacerlo correctamente. Y al final, lo que todos estaban esperando, cómo se ve todo esto en las preguntas del examen PMP y cómo dar con la respuesta correcta. Arranquemos entonces con lo que yo llamo el arte de cerrar, porque un buen final, en realidad, es el comienzo de algo nuevo. Mucha gente ve el cierre como pura burocracia, pero es más como cuando por fin ordenamos ese cajón lleno de cosas que todos tenemos en casa. Es un movimiento estratégico que deja todo listo y preparado para lo que sigue. Y claro, esto conecta con una idea fundamental que Stephen Covey hizo famosa: comenzar con el fin en mente. Esta frase es básicamente la piedra angular de un buen cierre de proyecto. Porque piénsenlo, si desde el primer día no tenemos claro a dónde queremos llegar, ¿cómo vamos a saber que de verdad lo logramos? Y esta imagen lo resume perfectamente. Claro que todo proyecto tiene una meta, una línea de llegada, pero lo que de verdad va a definir el éxito no es solo llegar, sino cómo llegamos. Un cierre bien hecho no solo confirma que lo logramos, sino que nos permite exprimir todo el jugo, todo el aprendizaje para los proyectos que vienen después. Y esto nos lleva a la pregunta del millón: ¿cómo sabemos que de verdad ya terminamos? Aquí es donde entran los famosos criterios de cierre, el primer habilitador de esta tarea 2.17. Entender esto es de verdad fundamental para el examen. La pregunta parece súper simple, ¿no? ¿Por qué se acaba un proyecto? Pero cuidado, la respuesta no siempre es porque todo salió de maravilla. La realidad es que hay un montón de escenarios. El ideal, por supuesto, es que se cumplieron todos los objetivos. ¡Genial! Pero un proyecto también cierra porque termina una fase. O, y aquí pongan mucha atención para el examen, puede que se termine antes de tiempo. A lo mejor se acabó el dinero, cambió una ley o simplemente la idea original ya no hace sentido. Es vital entender estas diferentes formas de terminar. Bien, una vez que sabemos que el proyecto va a terminar, tenemos que asegurarnos de que la transición sea impecable. No se trata nomás de entregar el producto y ya. Se trata de garantizar que ese producto pueda vivir, pueda funcionar bien en su nuevo hogar, ya sea con el equipo de operaciones o en la siguiente etapa del proyecto. Y aquí hay un concepto clave: los criterios de aceptación. Piénsenlo como las cláusulas de un contrato. Es esa lista de condiciones súper específicas y acordadas desde antes que se tienen que cumplir sí o sí para que el cliente dé el visto bueno. Sin esto, la aceptación se convierte en algo subjetivo y muy, muy riesgoso. Ahora, si nos ponemos el sombrero del mundo ágil, nos encontramos con un concepto hermano, la definición de hecho, o definition of done. Esto es un poco diferente. No se enfoca en un solo entregable, sino que es el estándar de calidad y de estar completo para todo el trabajo que se hace. Así nos aseguramos de que cada pequeña pieza que entregue el equipo tiene la misma alta calidad. Y aquí es donde vemos la gran diferencia de filosofías. En el mundo predictivo, la entrega es como un Big Bang, un gran evento al final, súper formal, con mucha documentación. En cambio, en Ágil, la entrega es un pulso constante, es incremental. Se entrega valor en cada sprint y todo se basa en la colaboración. El examen PMP, déjenme decirles, adora poner a prueba que se entiendan bien estas diferencias. Muy bien, ya validamos todo. Ya nos aceptaron el trabajo, así que es hora de aterrizar el avión. Entramos en las actividades finales, que es como tener un checklist para asegurarnos de que no se nos quede ningún cabo suelto. Un cierre administrativo impecable. El proceso es bastante metódico. Se empieza por fuera, cerrando contratos y pagos. Luego miramos para adentro, capturando todo lo que aprendimos. Después, a organizar papeles, se actualiza y archiva toda la documentación. Liberamos al equipo y los recursos para que puedan ir a nuevos retos. Y ya con la firma de aceptación final, viene un paso crucial: celebrar los logros, reconocer el esfuerzo de todos. Y hablando de capturar la sabiduría, hay dos formas principales de hacerlo. En predictivo tenemos las famosas lecciones aprendidas.
Es una sesión formal al final de todo para documentar lo bueno y lo malo, pensando en proyectos futuros. En Ágil, el aprendizaje es constante, a través de las retrospectivas que se hacen después de cada sprint. Aquí el objetivo no es tanto documentar para el futuro, sino mejorar ya para el siguiente ciclo. Y con esto llegamos al punto clave de nuestra preparación. ¿Cómo se ve todo esto en el examen PMP? Vamos a conectar los puntos entre la teoría y la práctica para saber cómo identificar y, sobre todo, cómo responder bien a las preguntas sobre el cierre de proyectos. El gran desafío en el examen es siempre este. Te ponen un escenario, una situación, y la pregunta es, ¿qué enfoque uso? ¿El predictivo o el ágil? La habilidad para leer las pistas en cada pregunta es, de verdad, la clave para el éxito. A ver, la clave es convertirse en un detective. Hay que buscar pistas. Palabras como plan detallado o fases gritan predictivo. Por otro lado, si leemos iteración, sprint o dueño del producto, nuestro cerebro tiene que pensar en modo ágil inmediatamente. También hay que analizar el escenario. ¿Estamos hablando de un solo entregable gigante al final? Eso suena a predictivo. ¿O de entregas pequeñas y frecuentes de valor? Eso es ágil, sin duda. Esta tabla es oro puro. Es un excelente resumen para repasar. En predictivo, pensamos en el Big Bang final, en una aceptación súper formal con criterios de aceptación, y en lecciones aprendidas al terminar. En ágil, todo es incremental, todo es continuo. La aceptación se basa en la definición de hecho y el aprendizaje es constante con las retrospectivas. Tener estas diferencias bien claras en la mente es fundamental. Y para ir cerrando, quiero dejarles esta pregunta para la reflexión. ¿El cierre de un proyecto es realmente un final o es más bien la plataforma de lanzamiento para el próximo gran éxito? La forma en que respondamos a esa pregunta, como líderes de proyecto, va a definir el valor que aportamos a largo plazo. No olviden que este análisis es parte del programa de preparación para el PMP con Ricardo Junco. Esperamos de verdad que esta guía sea de gran ayuda para el estudio. De parte de todo el equipo, muchísimo éxito en el examen.